Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí a todas las personas que siguen esta transmisión. Muchísimas gracias por estar aquí conectados en este evento que tenemos en línea, pues para presentar una obra bueno, pues nos entusiasma muchísimo poderles compartir el día de hoy. Yo, antes que nada, quisiera agradecer a la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara por hacer posible esta presentación, esta transmisión que el día de hoy hace. Yo soy Omar Avilés, soy director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Me complace muchísimo que me hayan invitado el día de hoy para moderar esta charla, este evento, esta presentación del libro Balance Temprano, desde la izquierda democrática, una obra bueno, pues yo no quisiera abundar demasiado en adjetivos, pero que sin duda será de muchísimo interés para todos quienes estamos interesados, valga la redundancia, en entender, comprender un poco mejor la situación de nuestro país al día de hoy, ¿no? Bueno, pues el día de hoy a mí me complace muchísimo, me da muchísimo gusto compartir esta transmisión con Raúl Trejo del Arbre, así como con Yasodara Silva, con Adriana Costa Silva y con Ricardo Becerra. Ya los iré presentando de uno por uno cuando les vaya cediendo la palabra, un poquito más a fondo, con un poco más de sus credenciales. La verdad es que tampoco necesitan muchas presentaciones porque ya todos son muy conocidos, pero bueno, pues si les parece bien, vamos a empezar con esta presentación, para lo cual, pues a mí me gustaría en primer término cederle la palabra a Raúl Trejo del Arbre. Vamos a hacer pues vamos a darles la palabra hasta por 12 minutos para que pues nos cuenten sus impresiones acerca de esta obra que hoy presentamos y que, por cierto, a todos los interesados les comento que ya está en la librería Carlos Fuentes y en muchas librerías del país para que la vayan por él, lo consigan y lo lean. Es una excelente lectura ahora para el fin de semana y para el periodo decembrino. Es una lectura imprescindible. Bueno, pues en primer término empezaremos con Raúl Trejo del Arbre, uno de los autores de este libro, por cierto, maestro en estudios latinoamericanos y doctor en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es periodista, profesor, es investigador especializado en comunicación y redes sociodigitales, autor de diversos libros sobre sindicalismo, análisis político y estudio de los medios de comunicación, colaborador de diversos diarios y publicaciones periódicas nacionales extranjeras, es fundador de la revista Etcétera, de la que fue director del 93 al 2002, y bueno, ha recibido muchas condecoraciones y distinciones tanto por su labor periodística como por su trabajo académico, que por supuesto pues es muy notable, incluyendo el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de artículo de fondo en el año de 1994 y el Premio Fundesco de Ensayo en el 96, así como la medalla al Mérito Universitario en 2009 por nada menos que 35 años de servicios académicos en la UNAM. Pues a mí me da muchísimo gusto poder compartir cámaras y micrófonos el día de hoy con el doctor Raúl Trejo del Arbre, a quien le dejo el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, Omar. Buenas noches. Gracias a la librería Carlos Fuentes por dar hospitalidad a la presentación de este libro. Este es un libro actual, es un libro polémico, es un libro que contrasta con muchas de las interpretaciones que hay acerca del balance del gobierno actual. El gobierno del presidente López Obrador, como todos sabemos, está sujeto a un intenso escrutinio. Es un gobierno con una enorme centralidad política. Todo lo que hace está sujeto a discusión, pero creo que no siempre lo que hace y dice López Obrador ha estado discutido con información suficiente. Sobre todo se habla mucho de lo que dice el presidente, pero poco de lo que hace y de lo que deja de hacer. Eh, Nuestro presidente dice tantas cosas y de manera tan constante que sus dichos llegan a acaparar el espacio público, y a algunos nos parece que hay que ir a los hechos, hay que ir a las decisiones políticas, a las políticas públicas, sobre todo porque estamos ante un gobierno que ha cambiado muchas cosas, no necesariamente para bien. Esta es la tesis o es parte del ánimo que impulsa a los autores de este libro. Balance Temprano, que aquí está, como estamos presentando, lo estamos promoviendo el libro, es resultado de la iniciativa
de Ricardo Becerra, que está aquí en esta reunión, y de José Goldenberg. Ellos convocaron a un grupo de autores en sus respectivas especialidades que hablan y escriben de una consistente diversidad de temas. Es un balance temprano, diría yo, pero no provisional ni tentativo. Es un balance integrado por documentos, por ensayos, repletos de información, repleto de reflexiones. Por supuesto, son puntos de vista que resultan discutibles, pero es un balance que apuesta a las ideas, lo cual no deja de ser difícil y quizá contradictorio en el escenario público de nuestros días en México. No es un secreto que el presidente López Obrador y muchos, desgraciadamente muchos de sus seguidores, suelen rehusar la discusión pública. El presidente descalifica con mucha frecuencia todos los días a quienes no piensan como él, o mejor dicho, a quienes no comparten sus creencias, porque a veces parece una colección de puntos de vista voluntaristas más que de convicciones ideológicas, las creencias del presidente acerca del país, acerca del gobierno, acerca de él mismo, y quienes no están de acuerdo son denostados cotidianamente en el púlpito que se ha instalado en Palacio Nacional. Está la centralidad de la figura presidencial, que siempre ha sido fundamental en México, pero que ahora se encuentra recargada, acentuada, que esta figura presidencial está acaparando el espacio público y más que temas, más que política de gobierno, más que discutir qué pasa con los energéticos, con la justicia, con el campo mexicano, con la economía, con mucha frecuencia nos limitamos a discutir qué hace y dice el presidente. Esta que aparece en este libro es una apuesta a la deliberación, no tanto con el gobierno, ojalá el gobierno quisiera discutir, sino en y con la sociedad. ¿Y por qué queremos discutir en y con la sociedad? Porque creemos que hay cosas que no están bien, porque creemos que hay muchas cosas que se pueden reformar y porque somos ciudadanos los autores de este libro que tenemos propuestas y convicciones políticas que queremos compartir con otros. Por eso, en lo personal, me da mucho gusto no solo que Ricardo Becerra y José Goldenberg me hayan invitado a este proyecto, sino que el libro esté circulando bien y que esté siendo discutido en espacios como este, en la librería Fuentes de Guadalajara, con amigos y colegas de Guadalajara, a los cuales en lo personal aprecio de manera significativa. Balance temprano, vale la pena decirlo, es resultado de los trabajos del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. El IETD es una agrupación que surgió hace varias décadas, que es encabezada hoy en día por Ricardo Becerra, que ha tenido interés en entender a partir de las razones y a partir de contrastar puntos de vista qué pasa con el país desde hace más de 30 años. El IETD ha promovido otras publicaciones, pero esta quizá es una de las más notorias por el momento en el que surge, por la intencionalidad crítica que anima a los textos que lo integran y también por la recepción que ha tenido entre algunos de quienes no comparten estos puntos de vista y los han rechazado, me temo que no tanto con argumentos, sino con prejuicios acerca de lo que dice este libro. Estamos ante un hiperpresidencialismo que tiene claros efectos políticos. El presidente concentra una enorme cantidad de facultades y esto por lo menos tiene 4 implicaciones en nuestra vida pública. Por una parte, el resto del gobierno, porque el gobierno no es nada más el titular del Ejecutivo Federal, se encuentra en un permanente y casi ominoso segundo plano. Los secretarios de Estado son personajes de acompañamiento disciplinados a esa máxima de la picaresca política mexicana que algunos creíamos que ya había sido superada, según la cual cuando el titular del Ejecutivo pregunta qué horas son, le responden las que usted diga, señor presidente. ¿En qué color está el semáforo epidemiológico? En el color que usted quiera, señor presidente, y a esta voluntad, más allá de las razones y de los diagnósticos científicos, se suelen ajustar los principales funcionarios del gobierno federal, lo cual no es para festejar. Es profundamente preocupante esta falta de actuación de ese cuerpo colectivo que tiene que ser el gobierno federal. En segundo lugar, y esto lo conocen mucho nuestros amigos de Jalisco, hay una
acentuada confrontación entre el ya conocido centralismo mexicano y los intentos para que esta sea una auténtica república federal, concentración de facultades, regateo de recursos, disputa por los ingresos fiscales y una gran colección de implicaciones está teniendo este hiperpresidencialismo en su relación con los estados de la República. En tercer lugar, y esto ha sido muy conocido, estamos ante un creciente y preocupantísimo debilitamiento de otras instituciones del Estado. El Poder Judicial comienza a ser integrado a capricho del presidente, el Poder Legislativo, en virtud de la mayoría que en ambas cámaras federales tiene el partido en el gobierno, no siempre actúa con la pluralidad que debiera distinguirlo. Hay un constante rechazo a la actuación de organismos autónomos, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INEGI ahora, de pronto el Banco de México, son instituciones del Estado mexicano que tendrían que desempeñarse con autonomía. Para eso existe esta arquitectura constitucional que desde hace años ha establecido instituciones distintas del gobierno y distintas de otros poderes, y esta autonomía está siendo vulnerada por el acaparamiento institucional que a veces con intentos de captura, en otras con simples descalificaciones, pero siempre en una actitud muy ominosa, emprende el titular del Ejecutivo en contra de estos organismos. Y por último, este hiperpresidencialismo se traduce en una intencional e ilegal, diría yo, erosión de los contrapesos que hay en la sociedad. Por una parte, un día sí y otro también, el presidente despotrica en contra de la prensa crítica, y hay innumerables ejemplos en ese sentido. Y por otra, hay descalificaciones e incluso acciones del Estado en contra de organismos de la sociedad que hacen el escrutinio independiente de los asuntos públicos. En los últimos años, entre otras cosas, la sociedad civil mexicana había ganado su derecho a construir espacios propios, espacios no de toda la sociedad, de los grupos más interesados que estudian, que vigilan, que cuestionan, que proponen, y muchos de estos organismos de la sociedad, a veces ONGs, a veces con otro tipo de figuras jurídicas, están siendo acosados desde el poder político, lo cual no ocurrió en México, pues desde los tiempos, yo creo, del presidente Díaz Ordaz, cuando teníamos otra sociedad y otro tipo de gobierno, o creemos ahora que tenemos otro tipo de gobierno. Para efectos del análisis, como el que se emprende en este libro, este carácter autoritario del presidencialismo del presidente López Obrador implica una dificultad adicional. La figura de este personaje tiene tal intensidad política y mediática que por lo general se comenta lo que hace, lo que dice el presidente, más que las acciones de su gobierno y las consecuencias de las políticas públicas. Balance Temprano es entonces un esfuerzo para ir más allá del examen de la figura personal del presidente de la República, sin descuidar, por supuesto, la personalización intensa y abrumadora de las acciones del gobierno. Y lo que se hace en este libro entonces es ir tema por tema a áreas en donde afectan las decisiones y omisiones del gobierno. Rápidamente menciono, se escribe en este libro acerca de la situación de la economía, en textos como el de Enrique Provencio y Hernando Cordera, o acerca de la pobreza, en textos como el de Gonzalo Hernández Licona. José Goldemir escribe sobre el contexto político, Carlos Flores Vargas habla de la intensísima y preocupante militarización de la seguridad pública, Jorge Javier Romero acerca de educación, Adriana Costa, que está aquí con nosotros, escribe un excelente ensayo acerca de la educación superior, Pedro Salazar escribe sobre el laicismo quebrantado, Rafael Rojas acerca del ocaso del Estado cultural, Julia Carabias y otros autores, Fernando Tudela y Enrique Provencio acerca del deterioro ambiental. No menciono a todos los autores, Antonio Lascano sobre la crisis en la ciencia, Salomón Chertorivsky acerca de las enormes torpezas en el manejo de la pandemia que nos da para otra intervención. Estamos ante una colección de reflexiones a cargo de ciudadanos preocupados, muy, pero muy preocupados por la falta de eficacia en el gobierno, y yo diría, esto es una opinión personal, por el profundo conservadurismo
que tiene el gobierno del presidente López Obrador, que se niega a cobrar más impuestos a quienes más ganan, que se niega a invertir dinero para rescatar a los trabajadores y las empresas afectadas por la pandemia, que despliega una política de derechas al auspiciar el protagonismo de iglesias, como las que sea, que devasta el ambiente promoviendo una política energética que es todo menos limpia. Estamos ante una colección de comportamientos que hacen muy difícil considerar que este sea un gobierno de izquierdas y que sí nos permiten, esta es mi conclusión personal, decir que estamos ante un gobierno profundamente conservador. Esta es, con esto termino, la radiografía en una frase de uno de los autores, Jorge Javier Romero, de un país que se cae a pedazos. De ese tamaño es la tragedia mexicana de estos tiempos, y a esta discusión es la que quiere contribuir Balance Temprano, el libro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y de Ediciones Grano de Sal, que han coordinado José Goldenberg y Ricardo Becerra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl Trejo. Pues, y bueno, con esto que nos dice, el título del capítulo que usted escribe, creo que no puede ilustrar mejor lo que ya nos adelanta. La perorata interminable. Rasgos de la impolítica de comunicación de López Obrador. Yo creo que el título... Espero que no se refiera a la perorata que acabo de dispensarles. No, no, no. No, 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 doctor. Al contrario, precisamente creo que ilustra muchísimo, pues, esto que ya mencionaba, ¿no? Precisamente pues, el ánimo de a todo lo que diga el presidente, entonces eso será, ¿no? Me parece que eso y gobernar desde ese espacio tan privilegiado que son las mañaneras, pues también es importantísimo, sin duda un eje pues fundamental de la política de comunicación del gobierno de la República, y que bueno, pues sin duda cuestionable. Mucho nos habla también este libro de un aspecto que usted mencionaba al final, y que es que finalmente no se podría concebir este gobierno como un gobierno de izquierda auténtica, ¿no? Sino quizás todo lo contrario, y el propio Ricardo Becerra y José Woldenberg en la introducción que nos hacen, nos explican de manera muy, muy precisa los motivos pues que explican esta situación. Bien, pues ahora me gustaría darle la palabra a Yasodhara Silva. Me complace mucho estar con ella esta noche. Doctora en Ciencias Sociales, Yasodhara, con especialidad en Sociología por la Universidad de Guadalajara y maestra en Política y Gestión Pública por el ITESO. Fue investigadora delegada de México en el Programa Internacional de Encuestas Sociales en el periodo del 2013 al 2011, y es fundadora de Demoscópica México, que es una firma consultora pues conformada por investigadores pues de todas las áreas y de todas las disciplinas, geógrafos, sociólogos, politólogos, matemáticos, comunicólogos, antropólogos, psicólogos sociales, economistas, en fin, todo un grupo de especialistas que analizan los más variados temas, y será muy interesante para nosotros, Yasodhara, escucharte qué nos tienes que decir acerca de esta obra. Muchas gracias, Omar, y de igual manera agradezco mucho la invitación para estar el día de hoy aquí y comentar este libro, que también me congratulo de haber leído, porque permite una lectura de lo que está sucediendo en nuestro país dentro de un contexto internacional difícil. Entonces, la verdad es que fue una lectura muy disfrutable, así que felicito a los autores y pues me gustaría decir que efectivamente, como ya lo comentó Raúl Trejo, se trata de una reunión de 18 ensayos en donde participan 23 autores para reflexionar en torno a estos 2 primeros años de la administración federal, es decir, estamos hablando de un primer tercio desde que entró en funciones el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en esta idea de hacer un balance temprano, como el título del libro lo señala, pues sus autoras y sus autores dedican espacios de reflexión para compartir su visión de lo que ha sucedido. Son textos breves que además invitan a una lectura ágil. Cada uno de ellos puede uno verlos de manera independiente.
de igual forma, se habla desde diferentes campos, ya lo comentaban, de especialización, es decir, estamos hablando de autores que tienen su campo de especialidad desde la ciencia política, la sociología, las ciencias exactas, el medio ambiente, las ciencias ambientales. En ese sentido, es que uno puede leer desde estos especialistas cómo se está percibiendo lo que vive en México, y además provenientes de una diversidad de instituciones, que eso también le da mucha riqueza al libro. Estamos hablando que son autores que vienen de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Guadalajara, del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, del CIDE, del Colegio Nacional, del Colegio de México, del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad. Esto también robustece el análisis, ¿no? Porque está hablándose desde diferentes centros de investigación y instituciones universitarias, y el libro discurre con datos en referencia al pasado, se recorren a algunas décadas, es decir, no solamente se presenta lo que ocurre actualmente, sino dentro de un contexto histórico, y para eso se presentan datos que también ayudan a entender cómo llegamos aquí, es decir, sin que todo lo que esté sucediendo podamos atribuírselo al gobierno actual, sino a ciertas inercias que podemos leer ahí. Y también nos ofrece una mirada sobre la crisis sanitaria actual. Además, eso también hay que reconocer que es un libro que se escribió en estos meses y que tiene la posibilidad de salir a la luz dentro del mismo proceso y crisis en la que estamos viviendo, tanto una crisis sanitaria y económica como los diferentes autores lo reconocen. Y el tono del libro es crítico, es un tono preocupado sobre las tendencias presentes y lo que se puede prever, y ahí es en una serie de materias como que son aspectos esenciales para la vida del país, como es la política económica, la política social, la democracia, corrupción, Estado de Derecho, seguridad pública, migración, reforma laboral, política ambiental y cambio climático, educación, salud, laicidad y algunos otros temas. Al igual que Raúl Trejo, me gustaría hacer una breve mención a cada uno de los textos. La verdad es que cada uno de ellos uno puede leerlos con mucho interés por la manera en que están reflexionando a partir de información, ¿no? de evidencia sobre lo que está sucediendo. Y entonces uno puede leer a Rolando Cordera y Enrique Provencio, donde ellos proponen una estrategia urgente de desarrollo, que tome en cuenta la necesidad de lograr una recuperación más rápida. Ellos dan cuenta de cómo ha sido el tiempo de recuperación en crisis pasadas y lo que representan esos años de recuperación en términos de sufrimiento social. Entonces, está esa responsabilidad de gobierno y sociedad para que esa recuperación la podamos construir. Habla también de aspectos positivos, como fue el incremento del salario en el caso de este primer texto, pero que no alcanzó porque hay otros elementos ahí que no han permitido que eso haya tenido el impacto que se buscaba. ¿No? Fue un avance positivo que habría que, de alguna forma, consolidar en el futuro. En el caso del texto de Gonzalo Hernández Lecuona, advierte problemas derivados de la desaparición de algunos de los programas sociales, problemas de operación de programas y la necesidad de enfatizar en la mejora de los servicios públicos que garanticen acceso y calidad de los derechos sociales. Uno puede o no estar de acuerdo con la defensa de algunos de los programas que ahí se mencionan, como los programas de transferencias condicionadas, que yo no soy una defensora de ellos. De igual manera, el Seguro Popular, que yo no lo defendería, pero bueno, es una opinión, y me parece que precisamente eso es lo que el libro recupera, ¿no? La posibilidad de leer y decir, bueno, en esto sí estoy de acuerdo, en esto tal vez yo matizaría algunos aspectos, ¿no? En el texto de José Woldenberg, pues también nos habla, preocupado por los caminos que se han descartado, en esos caminos que se han descartado instituciones importantes para la democracia, y lo que eso representa en términos de erosión y los enormes retos de la crisis actual, que requieren un acuerdo nacional, y eso requiere diálogo, requiere participación. Entonces, ojalá que el libro también
abra ese diálogo con la sociedad, pero también con el gobierno, porque creo que es importante ir juntos. De Jacqueline Pechard me parece que ella principalmente habla como este tema de la corrupción, que ha sido uno de los aspectos que más ha resaltado el presidente, pues en realidad resulta insuficiente la austeridad con la que se ha pretendido combatir a la corrupción, los daños que se han dado en el Sistema Nacional Anticorrupción, así como el tema de las adjudicaciones directas, ¿no? Entonces, ahí pues habla de estos aspectos que no terminan por dar una salida al tema de corrupción, como sí está en el discurso, de Sergio López Ayllón, Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes, quienes identifican riesgos para el Estado de Derecho en cuanto a una flexibilización del derecho, un reformismo que tiene inconsistencias, decretos que violentan la aplicación de la Constitución. En el caso de Carlos Flores, reflexiona y cuestiona la militarización como medida de pacificación. En el caso de Tonatiuh Guillén, nos habla del tema migratorio y cómo la propuesta inicial que parecía innovadora sobre la cooperación para el desarrollo, pues finalmente se eclipsó por presiones externas, pero también decisiones internas que lo han alejado de un sentido humanitario, ¿no? Y Luis Emilio Jiménez Cacho discute la reforma laboral en el marco del propio TEMEC, y la oportunidad que tendría López Obrador por un sindicalismo libre. Es decir, también vemos textos que abren la puerta a alternativas, a que son 2 años, quedan 4. Entonces, yo creo que es también una invitación a esa reflexión. En el caso del ensayo de Antonio Azuela, Julia Carabias y Enrique Provencio, pues ellos lo que señalan es la baja prioridad que ha tenido el medio ambiente, ¿no? Durante esta administración, las deficiencias en definición de metas y de indicadores. Me gusta el énfasis que hacen los autores en relación a cómo la pobreza multidimensional tienen estos componentes ambiental y territorial. Yo creo que eso es importante de resaltar. En el caso de Fernando Tudela, aborda el cambio climático y la necesidad de respetar los acuerdos internacionales que tienen que ver con esa transición a un mundo libre de carbono, la apuesta por energías limpias, y enfatiza el cambio climático no como un tema ambiental, eso es uno de los aspectos que también me parecen muy sobresalientes en su texto, sino como un tema de modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, el que no esté presente el tema de cambio climático como debiera estar, pues habla de que el modelo va a cojear, ¿no? Jorge Javier Romero Vadilla lamenta que se haya echado para atrás la reforma educativa. Aquí son 2 textos que hablan de educación, tanto el de Jorge Javier Romero Vadilla como el de Adriana Costa Silva. En el primero, como lo mencionaba, pues lo que se habla es que en la reforma educativa, que podía haber tenido deficiencias, pero que el componente de evaluación se perdió. Es decir, que ha sido también algo que los diferentes autores mencionan, ¿no? Es decir, que estamos hablando de que se han desechado cosas por completo cuando había aspectos que podían ser muy útiles de mantenerse. En el caso del texto de Adriana Costa Silva, pues hace un análisis para reconocer las características del nuevo régimen de políticas públicas en materia de educación superior, compara el caso de México en el concierto internacional, la inversión por alumno, los arreglos institucionales que se observan actualmente. Sin embargo, lo que encuentra es que precisamente hay inercias, ¿no? Hay rutinas que no son muy diferentes a lo que había antes, y entonces ahí pues no encontramos aspectos de innovación por parte de la administración actual, y sobre todo que hay una implementación de estrategias que no están consensadas, que eso también es algo que recorre el libro, ¿no? El que estas acciones son verticales, y eso ha dañado el tipo de políticas públicas que se está construyendo. El texto de Pedro Salazar Ugarte, que revisa discursos y acciones que ponen en riesgo la laicidad del Estado, y por lo tanto habla de esta relación que ha tenido el Estado con las iglesias, a pesar de un discurso desde Benito Juárez, donde hay esas contradicciones, ¿no? De Rafael Rojas, pues él observa los recortes presupuestales aplicados a cultura y ciencia como un debilitamiento de las instituciones de estas tareas que son muy importantes para un país.
junto a Antonio Lascano Araujo, que él habla sobre las tendencias que restringen la deliberación crítica, y esta deliberación crítica como parte de la naturaleza de la ciencia, y donde lo que podemos ver es que el aparato científico mexicano está teniendo embates importantes y que requieren una defensa, ¿no? Y un impulso sobre espacios colegiados, autónomos, que puedan impulsar carreras académicas, consolidación de líneas de investigación. En el texto de Raúl Trejo, a quien ya escuchamos hace un momento, pues ahí se discute el tipo de comunicación que se está produciendo desde la presidencia y pues cómo esta de alguna forma está centralizada y no permite la discusión pública de aspectos importantes que pudieran estar siendo parte de lo que la sociedad civil pudiera tener como interlocución. En el caso del texto de Salomón Chertorivsky, señala pues, precisamente el manejo de la pandemia, una reacción tardía, el uso tan bajo de pruebas, el tema de la carencia de apoyos para el confinamiento, que eso generó también una serie de condiciones para que los contagios pues no se pudieran detener, ¿no? La contradicción en los mensajes y la subestimación principalmente del problema. Y por último, en el texto de Mariano Sánchez Talanquer, que él cierra con una síntesis de diferentes aspectos en las que el autor considera que se caracteriza esta administración en donde hay una concentración del poder y lo que él llama una izquierda neoliberal. Desde mi punto de vista, lo que atraviesa al conjunto de los diferentes ensayos es una lectura sobre procesos y resultados que se aprecian en su mayoría negativos en estos 2 primeros años, y esto atribuido a una política fiscal que no se ha querido mover como se necesita, a una austeridad extrema, porque en sí la austeridad no sería negativa, sino cuando se lleva a esta radicalización, ¿no? Al final, la austeridad, viéndola desde un punto positivo en el sentido de evitar los derroches que se venían haciendo en administraciones pasadas, pues podría leerse positivamente, pero cuando se lleva a un extremo, pues ocasiona la inoperancia de las propias instituciones y eso es muy riesgoso. Los recortes presupuestales, un pensamiento conservador en varios de los temas, continuidades de formas ligadas a un neoliberalismo que se critica, pero que se mantiene en ciertas formas de actuación, contradicciones con las disposiciones constitucionales, inconsistencias en los cambios generados, falta de instrumentos técnicos e instrumentales, poca disposición para diálogo y consenso, una atmósfera intelectual, como lo mencionaba Antonio Lascano, una subestimación de la crisis provocada por el COVID y una búsqueda de concentración del poder que deteriora la institucionalidad. Uno puede sentir ese ánimo pesimista de los autores, ¿no? O sea, uno al leerlo y reconoce que también la situación en México y en el mundo tampoco es para estar de otra manera, pero yo creo que ese pesimismo precisamente debe de empujar para llevarnos a cruzar el río, ¿no? Porque es algo que se antoja importante y además necesario para el país. El balance, como yo les decía, es un balance crítico, un aporte que nos permite repensar en el periodo de recuperación de la crisis para que no sea tan largo. Yo lo único que también me gustaría decir es que creo que así como al inicio del libro se menciona que es importante ver como o más bien una crítica que se hace al presidente actualmente es el desechar todo lo pasado, es decir, el no encontrar los positivos en ese pasado y por lo tanto no rescatar o recuperar esos elementos positivos. Yo lo que diría es que de igual manera en el presente valdría la pena ver esos positivos porque eso permitiría un diálogo, ¿no? Cuando el balance tiene estos positivos, negativos, ayuda a que se abran las puertas del diálogo y al final creo que para México la izquierda duró mucho tiempo para poder llegar. Entonces, que las izquierdas se unan permitiría tener más claros que oscuros, que como ahorita creo que parece que tenemos más oscuros que claros, ¿no? Entonces, con eso yo cerraría. Me parece un magnífico libro, me parece un libro que reúne reflexiones muy profundas, muy documentadas,
y además propositivas, porque en la mayoría de los textos se cierra con propuestas. Y bueno, con eso cerraría mis comentarios para después platicarlos. Muchas gracias, Yasodhara. Perdón. Y efectivamente, con lo que iniciabas es precisamente calificando este texto como, o este conjunto de textos, de ensayos, pues como una crítica, ¿no? Como un ensayo realmente crítico pues al gobierno, a cómo lo está haciendo el gobierno federal hasta el momento. Y después al final mencionabas que se percibe un cierto pesimismo entre los autores, pero es que me parece, si me permiten hacer el comentario, es que está bastante bien documentado y justificado. Durante la lectura uno puede ir dándose cuenta de lo bien cimentadas que están todas estas aseveraciones que nos van haciendo los autores, que además son autores, ya lo mencionaron tanto Raúl como tú, Yasodhara, pues especialistas todos, que la verdad es que nos ofrecen pues una serie de datos muy precisos con los que, bueno, pues nos podemos hacer una imagen y tomar una radiografía mucho más clara de la realidad que se vive mucho más allá del discurso al que a menudo tenemos acceso principalmente desde los medios. Muchísimas gracias, Yasodhara. Y ahora quiero darle la palabra pues me da muchísimo gusto compartir pantalla con el doctor Adrián Acosta Silva, también autor de esta obra, de uno de los ensayos pues, más interesantes para mi gusto, la educación superior en la nueva utopía. Adrián Acosta es sociólogo por la Universidad de Guadalajara, maestro en ciencias sociales y doctor en investigación en ciencias sociales, con especialización en ciencia política por la Flaxo México, profesor, investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es autor de diversos libros, es un gran especialista en temas educativos, particularmente de educación superior, ha recibido numerosos premios y distinciones, es coordinador académico del proyecto Jalisco a Futuro del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara y es una persona a la que yo respeto y admiro mucho y que además me favorece con su amistad, lo cual también le agradezco muchísimo. Así que, doctor, pues me da muchísimo gusto darte la palabra. Adelante. Sí, gracias, Omar. Gracias a mis amigos y colegas que ahora están compartiendo conmigo o estamos compartiendo esta pantalla, ¿no? Nos hemos vuelto habituales muchos de nosotros en este tipo de instrumentos. Y me da gusto, por supuesto, participar en este libro, no solamente porque tuve la oportunidad de ser invitado a colaborar en esta obra colectiva, sino porque me parece que hay desde hace, no solamente en este primer tercio del gobierno de López Obrador, sino un poco antes, yo diría que de años atrás, hay un ánimo público y una política en México que, digamos, nutren cierto pesimismo o por lo menos cierto escepticismo respecto a lo que está ocurriendo en el contexto mexicano, ¿no? Me parece que lo que hemos venido observando, particularmente en estos 2 primeros años del gobierno del presidente López Obrador, es un ánimo público caldeado, polarizado, inducido hacia una visión, digamos, maniquea de conservadores versus transformacionistas, ¿no? Que, digamos, hace mucho daño a lo que me parecía era uno de los logros o de los saberes importantes de lo que se denominó la transición política mexicana, que era justamente el de constituir y reconocer la pluralidad como uno de los rasgos de la vida pública mexicana, ¿no? Me parece que esto se ha venido deteriorando rápidamente y lo que vemos ahora en el lenguaje público, en las representaciones que vemos de la política, en la retórica que inunda nuestra vida pública a través de los medios tradicionales y los virtuales, es un profundo malestar, hay ofuscación, hay insultos, hay sarcasmos, hay burlas, ¿no? Que vienen tanto desde el oficialismo, encabezado por el propio presidente, que lo ha hecho, digamos, una conducta, un patrón de comportamiento habitual, ¿no? A lo largo de estos, los sermones mañaneros y las giras que todos los fines de semana
hace, pero también de sectores de la oposición al obradorismo, ¿no? También hay este otro ánimo, digamos, de descalificación, ¿no?, que hay sobre esto, ¿no? Entonces, me parece que tenemos un ambiente enrarecido en lo que muchos de nosotros, y sospecho que la mayor parte de los autores que estamos en este libro, no nos reconocíamos, es decir, nos reconocíamos en el ámbito de la crítica al poder, que me parece que esa es una de las características de toda democracia, tener la posibilidad de criticar al poder, de criticar, digamos, a los gobiernos, ¿no?, que son electos por los ciudadanos, pero que en cuyo desempeño van generando nuevas tensiones o creando problemas donde antes no había problemas. Y entonces lo que tenemos es, que me parece, en muchos de nosotros, teníamos la sensación de que no hay un espacio, digamos, de reflexión, de debate, ¿no?, serio, informado, digamos, nutrido por ideas, pero también por datos, por información, y no solo por creencias o por prejuicios, ¿no? Entonces me parece que crear o rescatar o, digamos, colocar en el centro la necesidad de crear un espacio de diálogo es uno de los propósitos, digamos, implícitos del libro. Es decir, contribuir no solamente a una crítica política al poder, ¿no?, sino también generar un espacio de deliberación que rebasa al gobierno, que rebasa a la oposición y que nos permita entendernos en un lenguaje común, digamos, que permita ir adentrándonos no solo, como decía Raúl, en la retórica o en la narrativa del oficialismo o del oposicionismo, sino fundamentalmente en lo que está ocurriendo en los campos específicos de política pública, donde se nota la acción del gobierno y la acción de los distintos, digamos, partes interesadas en la construcción de mejores niveles de desempeño, de bienestar, de eficacia, de calidad, de justicia en muchos campos de política pública, ¿no? Este libro toca 18 de estos campos de política pública, de la política pública. Hay más, no son todos, por supuesto, no están incluidos todos los temas, pero me parece que sí son un buen, digamos, repertorio de temas, de campos de política pública, en los cuales me parece la mayor parte de los autores han hecho o han contribuido no solamente con una opinión respecto al desempeño del gobierno, sino que también, como dice Yasodhara, han, digamos, mostrado evidencias, sobre todo, me parece, de la inconsistencia, ¿no?, que el propio gobierno federal ha tenido en varios de estos campos, ¿no? Uno puede ver en los temas que han sido enunciados cómo las inconsistencias, digamos, son como el eje analítico de buena parte de los ensayos, ¿no? No son diatribas o descalificaciones frente a lo que hace o dice el gobierno, es simplemente ver los datos de lo que está ocurriendo en cada campo de políticas para identificar cuáles son los puntos críticos, las incoherencias, las inconsistencias que hemos estado viendo en estos 2 primeros años, ¿no? El segundo punto que a mí me parece importante rescatar del libro es que, digamos, uno se pregunta de dónde viene este malestar o esta incomodidad con este lenguaje, digamos, bipolar que se ha instalado en el espacio público. Y uno diría ahí que, digamos, hay factores coyunturales, sin duda, los 2 primeros años del gobierno actual son parte de esto, pero en realidad hay una estructura que viene generando también este malestar, ¿no? Hay factores estructurales como muy claros, ¿no? Uno, un desempeño económico durante más de 3 décadas, absolutamente decepcionantes y que este nuevo gobierno no ha logrado revertir. Es decir, tenemos un crecimiento económico pírrico, ¿no?, que ha generado un deterioro acelerado de las bases materiales de la convivencia social, ¿no? Me parece que ahí hay un factor estructural fundamental, ¿no? El otro tiene que ver con esta suerte de pobreza naturalizada, transgeneracional, que González Licona y todos los expertos en política social lo han mostrado. Es decir, tenemos generaciones completas de mexicanos sumidos en la pobreza,
¿no? Ese es un factor estructural que tampoco se ha logrado revertir, digamos, no solamente en un sexenio ni en 2 años, ¿no? Sino que no se ven, digamos, visos de cómo poder, digamos, combatir eficazmente desde el gobierno y con política pública esta, digamos, suerte de maldición de la pobreza mexicana, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay otro factor estructural importante. Hay también un malestar con nuestros déficits democráticos que hemos padecido desde el 97, digamos, si uno lo fecha la transición, el fin de la transición política mexicana, cuando en el 97 el partido en el poder pierde la mayoría del Congreso, el PRI, ¿no? O si uno lo fecha con la alternancia en el poder, con la llegada de Vicente Fox en el 2000, como uno quiera, digamos, tomarlo, hay una serie de déficits que no se han logrado, digamos, revertir, un déficit de representación política, de eficacia política, ¿no? Pero también hay una serie de logros importantes, ¿no? Una serie de logros que me parece están en la balanza de lo que está ocurriendo hoy. Este déficit, ¿no?, de la representación, estos problemas, digamos, propios de las democracias, bueno, forman parte también de este clima que me parece polarizado, ¿no? También hay un malestar con los partidos, ¿no?, que luego se ha venido cambiando, ¿no? Luego cambia de manera dramática con el triunfo abrumador, sorpresivo de alguna manera del morenismo que llegó, digamos, al poder con López Obrador. Y entonces lo que tenemos también ahí hay otro punto estructural que vale la pena apreciar. Y hay un factor coyuntural que sin duda es central en toda esta historia, digamos, lo que tiene que ver con la crisis sanitaria ligada a la crisis económica que nos ha llevado ya todo este año y seguramente nos va a llegar muchos años más las secuelas, las consecuencias de esta crisis, ¿no? Entonces, este paquete, digamos, de factores estructurales y esta coyuntura, digamos, son parte de lo que me parece ayuda a explicar este malestar generalizado, esta polarización que me parece tenemos hoy día, ¿no? Por eso me parece que también que como tercer punto que yo quisiera señalar, que elegir, digamos, como foco de análisis el desempeño del gobierno federal en campos de políticas públicas específicos es un acierto del libro. Es decir, lo que nos permite acercarnos, digamos, a los datos y a las realidades específicas de lo que está haciendo el gobierno, más allá de la retórica, más allá de las creencias que circulan entre el oficialismo y ciertas franjas del oposicionismo. Lo que necesitamos son ideas y datos específicos, ¿no? Y creo que acá en prácticamente todo lo que tenemos en el libro hay evidencias e ideas sobre cada uno de los campos de política pública. Lo que creo vale la pena rescatar de este foco, ¿no?, de esta focalización sobre el desempeño gubernamental es reconocer que todo gobierno democráticamente electo, como fue el caso, tiene una legitimidad de origen, una legitimidad democrática incuestionable, que tiene que contrastarse con la otra legitimidad que tiene que ver con la legitimidad del desempeño, con la eficacia en la resolución de los problemas. Es esta relación la que nos interesa a muchos de nosotros. Es decir, creo que nadie cuestiona la legitimidad democrática del morenismo y de López Obrador. Lo que se cuestiona en este libro y en estos 2 primeros años es la eficacia de su desempeño en las políticas públicas. Y ahí me parece que es uno de los focos críticos que hemos visto, digamos, desarrollarse con preocupación, con escepticismo, con espíritu crítico en estos primer tercio del gobierno de López Obrador. Cuarto punto, y con esto casi voy terminando, es este libro se inscribe, creo yo, en una larga historia política e intelectual de México. Es decir, uno puede ver en la historia de nuestro país, en la historia intelectual de nuestro país, cómo hay obras y libros y autores individuales o colectivos que se han planteado hacer una crítica a los gobiernos o a los sistemas mediante la labor informada, analítica, con ideas y con datos. Uno puede ver, digamos, el libro Lascano, el texto de José Javier Romero, quizá el mío, están enlazados por la misma preocupación. La idea fundamental es que hay un retroceso en términos de que se han, digamos, demolido cosas que habían avanzado de manera
razonablemente bien, con déficits y problemas. Uno, la creación de un sistema nacional de ciencia y tecnología con políticas que han creado instituciones, investigadores, núcleos de desarrollo tecnológico que se han, digamos, cuestionado y se han descalificado. O, por otro lado, digamos, logros importantes como calidad y la evaluación de la educación básica que de pronto aparecen como las palabras malditas del nuevo gobierno, ¿no? Calidad y evaluación, y se sustituyen por otras que parecen sinónimos y que no nos han explicado qué significan, que son mejoramiento continuo y excelencia. Hay un aire de familia con lo otro, pero es otra narrativa, sin haber explicado qué significa esto, ¿no? Y por otro lado, en términos de educación superior, a mí lo que más me preocupa es, digamos, el arrinconamiento a las universidades públicas en específico, ¿no? Hay una clara tendencia hacia disminuir los apoyos a las universidades públicas estatales y federales. Hay un efecto en la autonomía de gestión de las propias universidades, y esto, digamos, pone en entredicho los propios principios que ha enarbolado el oficialismo en este campo, que es la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior, en un contexto que deteriora sistemáticamente, por lo menos durante los 2 primeros años, y por lo que se ve durante el próximo año, por lo menos, ahoga financieramente a las universidades, que son el núcleo más importante donde puede crecer la cobertura, la calidad, el acceso a la educación superior, como ha ocurrido en los últimos 30 años, ¿no? Me parece que ahí hay puntos de preocupación que creo yo vale la pena revisar, discutir, abrir a nuevas interpretaciones para tratar de ofrecer quizá algunas alternativas, no solamente para los próximos 2 años, no solamente para los 4 que le quedan a este gobierno, sino para, digamos, lo que sería el futuro inmediato, de aquí al 2030, ¿no? Creo que ahí encontraríamos buena parte de los puntos que hay que identificar de una agenda importante en ciencia y educación que nos ayude un poco a salir de la crisis y el estancamiento en el que estamos sumidos desde hace ya un buen tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Muchísimas gracias. Pues sin duda muy, muy interesante lo que nos comentas y bueno, pues a mí también me complace muchísimo. De verdad me da mucho gusto compartir igual cámaras y micrófonos también con Ricardo Becerra, coordinador de esta obra junto con José Woldenberg. Y bueno, para cerrar pues esta charla, esta presentación, Ricardo, me da muchísimo gusto darte la palabra. Ricardo es presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, que es una asociación civil que sin fines de lucro y sin filiación partidista fue constituida desde 1989 con el propósito de impulsar reflexión y análisis riguroso sobre los problemas que vive el desarrollo democrático y de la vida social de México. Ricardo, ya en el prólogo de la obra nos comentas, junto con José Woldenberg, los 2 grandes propósitos de Balance Temprano. Primero, evaluar la situación del país a partir de datos actuales, concretos. Y segundo, y me parece importantísimo, crear un contexto de exigencia pública, un llamado de atención desde la izquierda democrática. Pues yo estoy muy interesado en escucharte, Ricardo, que nos platiques un poco de la obra, del proceso que fue coordinar este libro, y también de tus impresiones acerca pues, de esta obra que hoy nos presentas. Adelante, Ricardo. Bueno, buenas noches. Gracias, Omar. Gracias a Yasomara, a Adrián, al doctor Trejo, a la librería Carlos Fuentes, por supuesto a nuestros aliados de Grano de Sal, por esta oportunidad ahora sí que aquí en Guadalajara, para poder promover y lanzar este libro como una oportunidad que nos demos antes de que empiecen las elecciones para discutir, como bien decía el doctor Trejo, las cosas, los problemas, los hechos, los datos y no tanto los dichos. Creo que una de los rasgos más nocivos y más tóxicos que hemos vivido en los últimos años, no solamente en estos 2, pero particularmente en estos 2 años, es que la discusión en torno a lo que dice el presidente, en torno a los mensajes que nos coloca pues todos los días,
sustituye la discusión sobre los asuntos sustantivos, las políticas, los presupuestos, las decisiones y los hechos. Y por supuesto las consecuencias, ¿no? Por eso quisimos hacer balance temprano. Vamos a hacer, lo decía ya Xiomara y también el doctor Acosta, hacer un encuadre de las principales políticas públicas en el gobierno. ¿Cómo surgió el libro? Creo que esto merece una explicación a los lectores, lo voy a hacer muy rápido. El Instituto de Estudios para la Transición Democrática, como bien anotó Omar, es una asociación que tiene ya 32 años de existencia, casi 32 años. Cada mes se reúne, procura reunirse para discutir temas de actualidad. Desde el 2019 nos reunimos para evaluar cómo iban las decisiones del nuevo gobierno, este nuevo gobierno que había llegado con una votación más importante que las votaciones de los gobiernos anteriores y que sin embargo parecía estar tomando decisiones e impulsos pues con una, digamos, con una falta de rigor, con un voluntarismo y, hay que decirlo, con una falta de respeto a los procedimientos y las leyes que era completamente inusual y muy preocupante. De modo que convocamos a los principales o a los que creíamos que eran las principales voces de cada uno de esos campos, política social, por ejemplo, política económica, política de sustentabilidad, política ambiental, política cultural, en fin, política de salud, etcétera. Y conforme pasaban las semanas y conforme pasaba nuestra propia discusión, crecía la preocupación y aún crecía nuestro azoro por un verbo que era el constante en todas las políticas públicas y en todas las acciones del gobierno, prácticamente, el desmantelamiento. Ustedes pueden ver el libro, Balance Temprano, y verán que desde política económica hasta política cultural, pasando por política social y política de sustentabilidad, o la política de la laicidad, o la política de comunicación social que aborda el doctor Trejo, por ejemplo, o la política de educación superior y la política de educación básica, la constante en todas partes es un compulsivo impulso de cambio sin diagnóstico, sin justificación, insisto, con mucho voluntarismo, a paso veloz, que no justifica debidamente ni lejanamente cada una de esas decisiones. Es decir, más que cambiar, más que reformar, lo que estamos viendo en grandes campos de la política pública mexicana es el verbo desmantelar. Y este es una de las constantes asombrosas para mí de los 18 ensayos que constituyen Balance Temprano. Y el otro asunto de que nos llamó la atención en el curso de nuestras discusiones en este último año y medio, ¿no? Y era que los problemas estaban ahí. Veníamos muy mal en muchos de los terrenos fundamentales del país, económico, político, social, educativo, científico, ambiental, propiamente político también. Y sin embargo, las decisiones que estábamos viendo y evaluando no eran decisiones que iban a mejorar o a cambiar o a modificar esas tendencias negativas, esas tendencias destructivas que ya venían antes de López Obrador. Lo que estábamos viendo, sin embargo, era algo muy paradójico y muy alucinante, que López Obrador estaba profundizando esas tendencias y esas decisiones pues que destruían o que erosionaban nuestra convivencia democrática. Solo pongo como ejemplo el texto de Carlos Flores, en el cual muestra cómo, lejos de separarse de la estrategia de Felipe Calderón y de la estrategia de Enrique Peña Nieto, el presidente López Obrador opta
por profundizar la militarización y la intervención y la centralidad del ejército en el conjunto, no solamente en un campo, ¿no?, sino en el conjunto de la vida pública mexicana. O sea, este asunto de tener problemas graves que ya venían, digamos, de la década pasada, no se corrigen, no se opta por reformarlos, sino que el gobierno, que supuestamente era el gobierno del cambio, los profundiza, los enfatiza. Y esta es, digamos, creo yo, la gran paradoja que demuestra Balance Temprano. No es cierto que estemos ante un gobierno de cambio, sino ante un gobierno que más bien ha profundizado y subrayado las políticas que teníamos en el pasado. Termino con esta locución. La política económica, que supuestamente es la política o es el campo en el cual este gobierno iba a promover el enorme entierro de la política neoliberal, ¿no? Pues no, el Sancta Sanctorum de la política neoliberal está vivo y en el centro de la política económica nacional hoy, el superávit primario. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno de López Obrador, igual que el gobierno de Enrique Peña Nieto, han optado porque nuestro gobierno, nuestro Estado mexicano, gaste menos dinero de lo que recauda. En un país de estas necesidades y en medio de la peor crisis sanitaria en un siglo, mantener el superávit primario es, digamos, el sueño de cualquier neoliberal formado en la ortodoxia más dura de la escuela de Chicago. Bueno, esta es la demostración que hacen nuestros autores, los 18 autores de Balance Temprano, y es pues la apelación que hacemos, ¿no? Termino con esto. El libro no es un libro que intente tener un eco en el Palacio Nacional, no lo es. Ya hemos visto y tenemos muchos ejemplos de que la palabra diálogo pues no existe en el vocabulario presidencial, ni mucho en el vocabulario de la coalición gobernante. Este es un libro para dialogar y para intervenir en el debate público y para apelar a la sociedad, al pluralismo mexicano, a la ciencia, a las universidades, a la academia y a la sociedad civil, es decir, a los interesados por el futuro y el presente mexicano. Son datos, es información actualísima y creo que debo decirlo, Omar, un mérito de este libro es que logró concitar, logró convocar probablemente a las mejores plumas de cada uno de los campos que nosotros analizamos, por fortuna, ¿no? ¿Quién mejor, por ejemplo, que Hernández Licona para hablar de política social? Es decir, el secretario técnico de Coneval durante 12 años, no podía haber alguna pluma mejor. O el propio José Woldenberg, ¿no? ¿Quién mejor que él para analizar la estructura y los cambios electorales, políticos en estos 2 años? O Rafael Rojas para hablar de la cultura y de los cambios, o el maestro Raúl Trejo, o Adrián Acosta, o Pedro Salazar para hablarnos de laicidad. Este es un mérito importante de este libro, del cual, pues, la verdad me siento orgulloso, sin ser demasiado presumido, pero creo que tan solo por ese dato valdría la pena echarle un ojo a Balance Temprano desde la izquierda democrática, porque nos provee de información, de datos, como, repito, nos decía Raúl Trejo, necesitamos discutir cada vez más los hechos, las decisiones, las políticas concretas y muchísimo menos la retórica y los sermones y la propaganda que nos viene pues desde el púlpito presidencial. Este es el antídoto que se propone ser
el libro Balance Temprano. Muchas gracias, Ricardo. Pues muchas felicidades. La verdad es que sí, sin duda fue un gran reto y es un gran logro haber reunido a tan notables plumas, especialistas de ese calibre como todos los que ya se han mencionado, y finalmente pues una obra de esta calidad. La verdad que muchas felicidades a ti, muchas felicidades a José Woldenberg, muchas felicidades al Instituto de Estudios para la Transición Democrática y a Grano de Sal, a Tomás Granado, su director, muchas felicidades por esta obra. Y pues sí, si crisis es, digamos, la palabra que define a este momento, a este año, y quizás al momento que vive también el gobierno o al gobierno en sí mismo, pues sin duda yo diría que la palabra que define a este libro es oportuno. Es un libro muy oportuno, llega en un momento extraordinario para poder reflexionar, para poder tener datos de primera mano, de gran confiabilidad, y sobre todo, pues, hacernos un mejor contexto, tener un mejor contexto de lo que vive nuestro país y poder hacer una crítica muchísimo más informada. Pues muchísimas felicidades, Ricardo. Yo, la verdad, recomiendo mucho Balance Temprano, a todo mundo, a todo mexicano. Yo creo que es una lectura que nos debería de interesar, tanto a quienes podemos disentir en algunos temas, como coincidir en algunos otros con el gobierno. Creo que realmente es una obra que nos invita a la reflexión pues desde todas las aristas, y eso justamente es lo que a lo que debemos aspirar hoy como sociedad, ¿no? Nuestro enemigo es el tiempo, estamos ya un poco rebasados en el tiempo, pero pues les agradezco muchísimo por sus intervenciones. Raúl Trejo, Yasodara Silva, Adriana Costa, Ricardo Becerra, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias a la librería Carlos Fuentes por hacer posible esta transmisión, y a todos quienes nos han seguido en esta presentación. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Adiós.